Ahora que decías que se postulaba como una solución al tema de la inclusión, la aplicación de la eutanasia desde el nacimiento de una persona con discapacidad, y que dijiste, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Pues ojalá en realidad estuviera parejo, porque así tendríamos menos problemas las personas con discapacidades físicas o motrices, ¿no? Ese es justo el problema, que la urbanización, para tomar el ejemplo de la accesibilidad que tú has puesto al hablar de las rampas para las personas usuarias de silla de ruedas, eh, y que señalaste muy bien este concepto, este mal uso del concepto discapacitado, después será motivo de hablar también de la importancia del lenguaje para designar la realidad. Eh, yo me quedaba pensando, usando ese ejemplo de la accesibilidad, es decir, las ciudades históricamente han sido pensadas dejando de lado a las personas con discapacidad, a las personas, no solo incluso a las personas con una discapacidad permanente, que además, déjame decirle a tu radio escucha, que la aplicación de la eutanasia en los nacidos con discapacidad, pues no sería tampoco la solución al asunto, porque hay personas con discapacidad que la han adquirido a lo largo de la vida, ¿no? Y entonces seguiríamos existiendo personas con discapacidad. Ay, seguiríamos existiendo personas con discapacidad, perdón, hay una falla técnica. Entonces, ese no sería el problema, ¿no? Ese no sería el problema. Pero Mau, Eh, perdón que te interrumpa. El punto aquí que tú estás tratando también es muy interesante porque como no se conoce tanto lo que debemos llamar o ubicar como discapacidad, cuando lo adquieren, sea por algún accidente, aún en sus años productivos de juventud, en sus años mozos, sea por la edad, porque ya sean personas de la tercera edad, Así es. no se ubican ellos como con una discapacidad, no se reconocen eh, como en este conglomerado social. Así Porque es. cuando se habla de discapacidad nos ubican a ti y a mí, que físicamente hablamos ya desde que nos ven de que no somos normales y que nacimos así, pero alguien que lo adquirió, mmm, sí les cuesta trabajo decir, yo también soy ya de ese sector social de discapacidad. Entonces eso implica también otra dificultad de reconocimiento, de ubicarse, de ponerse también la playera, ¿no? De esto. Sí. Y eso también es uno de los obstáculos porque no ayuda, ¿ves? Sí, hay muchas cosas de las que hablar. A mí este es un tema que me apasiona profundamente porque, pues primero porque lo vivo, segundo porque me parece que es una causa que no ha sido lo suficientemente visibilizada, ¿no? A pesar de que en el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud sobre las personas con discapacidad, el informe mundial eh, de la discapacidad en el mundo, eh, digamos, se hablaba de que el 15% de la población, déjenme decirles, esto en 2011, o sea, hace ya Más de 10 años. más de 10 años, ¿no? Ya hace falta ya otro informe mundial sobre el tema. El 15% de la población vivimos con alguna discapacidad y justamente las causas principales de la discapacidad en el mundo tienen que ver con las enfermedades como la diabetes, como las cardiopatías, la obesidad mórbida, que son enfermedades causantes de discapacidades. Es la principal causa. Entonces, el que podamos nacer algunas personas, un porcentaje de este conglomerado, como tú le llamas, de personas con discapacidad, podamos
vivir con una discapacidad de origen congénito, no quiere decir tampoco que seamos ni siquiera la mayor parte. Entonces, hay muchos temas sobre los cuales reflexionar en estas charlas de café. Esta idea de la normalidad de la que tú hablabas cuando señalaste este concepto entre comillas, implicaciones que tienen que ver con la productividad, con la economía, con estas ideas que a otros filósofos habrán enunciado como el capacitismo, ¿no? Se define la esencia de la persona Sí, desde sus capacidades, a eso se le llama capacitismo, ¿no? Y entonces la persona se instrumentaliza, se vuelve un instrumento en lugar de ser un fin en sí mismo. Entonces, en fin, yo de verdad espero que, que quienes nos acompañen en estos programas no se pierdan estas charlas y que así como en tu programa de radio, que ojalá pronto, como tú dices, lo puedas retomar o se pueda retomar, este, se mantiene comunicación con la audiencia, así las personas pues nos dejen sus comentarios al pie de estos videos para que participen de manera directa en la conversación, ¿no? En esta charla de café. claro, que se tomen su café, esa es la invitación, que nos reunamos virtualmente, que es una de las circunstancias nuevas a las que nos obliga pues, la situación que estamos viviendo, ¿no? De no nos vamos a ir ahí al cafecito, ahí como muy, como un ambiente muy, no sé cómo llamarle, como muy bohemio, muy de cuates, pero sí lo podemos hacer así, o sea, alguien que diga, voy a ver la charla tomando café y pues se va a servir su café y se va a estar tomando su café y que nos dejen preguntas. Es importante que nos dejen alguna duda para que esa la podamos responder en unos minutos de la siguiente edición. O sea, que vean que esta retroalimentación sí va a estar interesante porque alguien que nos quiera dejar una duda, una cuestión importante, sea por el ámbito directo de la discapacidad y lo que estamos nosotros comentando, o sea desde la filosofía o el sistema filosófico del cual estemos en esa edición tomándolo como referencia, sepan que en el programa siguiente, nosotros ya habiendo tomado las preguntas, los comentarios y todo, tendremos unos minutos para abordar lo que nos van dejando ahí, lo que nos van escribiendo. Claro. Pues a mí me entusiasma mucho. Ojalá que a quienes nos miran y nos escuchan, pues también les entusiasme y participen con nosotros, ¿no? Sí, perfectísimo. Yo la verdad es que creo que es una cosa muy creativa que podamos impulsar. Al final el resultado depende de toda la interacción. Y acuérdense que hablar de discapacidad, aunque ya se han abierto pues, varios espacios, sigue siendo un tema interesante y que puedan reconocer que no es como la bronca que digan, pues estos dos cuates chiflados, Mauricio y Amado, están hablando, pues porque es su bronca, porque es lo que viven, porque no. Eh, es una situación social, ¿ven? Porque si no terminamos como en el ámbito político de hoy el presidente está diciendo, el presidente que haga, el presidente que deshaga, como si la sociedad no tuviera nada que ver, ¿no? Que tampoco es como emití mi voto y ya cero mi participación democrática. Y también en el aspecto del tema de discapacidad, no es nada más la bronca de quienes nacimos o vivimos o tenemos la discapacidad o quienes nos ubican así. Es una situación social. Y también, sin negar el ámbito religioso, porque es una manera muy privilegiada de hablar a favor de quienes vivimos en situación de discapacidad. También esta manera sublime de tratar una realidad muy clara. Entonces también pensando en las personas que profesan no solo la religión católica, cualquier religión,
pues también por su misma profesión de fe, por sus mismos postulados religiosos, pues tampoco se pueden hacer de lado, ¿estás de acuerdo? O sea, no nos dirigimos a quienes exclusivamente sean personas con alguna confesión, o sea, eso es completamente claro, vamos a ser muy imparciales en esto para recibir el eco de las preguntas de la contrapartida, ¿no? Pero sí tiene que ser muy claro que la situación de discapacidad sigue siendo todavía algo velado, algo nuevo, algo escondido y, y que sí, pues reconozcamos que es un asunto no solo de Mauricio y mío, porque lo vivamos, sino es una situación que nos tiene que interesar a todos. ¿Listo, Mauricio? ¿Nos oyes? Yo me quedé pensando ahorita que hablabas también de este otro ámbito espiritual y religioso que también vamos a tocar en estas charlas. Al principio de la conversación hablamos de dos elementos que nos unen a ti y a mí, la filosofía y la discapacidad. También hay uno tercero. Yo desde mi posición de laico, pues soy una persona que profesa la fe católica y que intenta, como igual que en la filosofía, intento ser un buen aprendiz de filósofo, un buen aprendiz de la filosofía o un buen estudioso de la filosofía. También intento ser un católico practicante que no solamente practica los, los, uh, los ritos, ¿no? La liturgia, sino que también practica la ética y la moral cristiana. Es decir, aterriza los presupuestos de este sistema de creencias o intenta aterrizar los presupuestos de este sistema de creencias en su vida cotidiana. Entonces, tú como sacerdote, pues ahí hay otro elemento que nos une, la fe, ¿no? Entonces, mira, a mí eso me parece bello. Y, y esta conciencia de la identidad, de la comunicación con el misterio absoluto, con Dios, para nosotros, es otro elemento que también nos une con todas las personas, porque de alguna manera u otra, esta necesidad o esta exigencia del corazón de la relación con el misterio, con el absoluto, con Dios, pues está presente en la esencia humana, ¿no? Entonces ahí hay otro vínculo para esta conversación. Además, Mauricio, voy a tocar un tema delicado de lo que estamos ahorita abriendo, dando este sesgo, este color especial de estos encuentros. No quiero decir que la experiencia de la discapacidad, vivirla en primera persona, todos a fuerza tenemos que ser religiosos, o sea, profesar alguna fe, o sea, impensable, o sea, eso no lo quiero afirmar, porque sería irreal. No sé cómo te haya tocado a ti en la experiencia, pero al menos desde lo que yo veo, incluso antes de ser sacerdote, antes de haber sido ordenado sacerdote, sí me he dado cuenta cómo alguien que tiene una discapacidad, que vive la discapacidad, sea cual sea, sí hay una diferencia importante, muy cualificativa de quien en situación de discapacidad profesa una fe y quien camina como ateo, como no creyente, como aconfesional, como le quieras llamar. Entre uno y otro, otra característica, sí se marca una diferencia muy clara y esa se expresa
hasta en el rostro, o sea, como que sí le ves la cara pesada a alguien, como un lastre existencial, a diferencia de quien profesa una religión. No estoy diciendo exclusivamente la católica, la que tú y yo pertenecemos, pero sí hay una diferencia. No sé si tú lo has notado. Eh, Yo iría más allá. Hace un momento hablábamos de la diferencia. Primero déjame contestar la pregunta, perdón, ya iba yo a enhebrar otra idea, pero, pero sí, evidentemente, una cosa que compartiría contigo es que, por lo menos en mi experiencia personal, la asumir mi condición existencial o mi forma de instalación en la realidad para seguir usando conceptos filosóficos, diría Julián Marías, esta forma de instalación en la realidad que constituye la discapacidad, sí se vive de una manera distinta a partir de la relación con Dios, a partir de la relación con el misterio, a partir de la relación con el absoluto. Porque hay una perspectiva distinta. Digamos que la conciencia de la fe, de una fe compartida, propicia un elemento más para una relación distinta con el prójimo y para una relación distinta con la realidad, ¿no? Entonces, pues sí es como un elemento que favorece pues el desarrollo de una mayor resiliencia, tal vez, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Eh, Sin embargo, también te diría que así como tú nos comentas que se percibe una diferencia incluso en el rostro de las personas con discapacidad que profesamos un sistema de creencias y quienes no lo profesan, te diría también que yo he observado a partir pues de estos años de luchar por la inclusión y por los derechos de las personas con discapacidad, que hay una forma distinta de percibirla cuando se ha nacido con ella a cuando se ha adquirido. Incluso, te diría que muchas veces la discapacidad puede convertirse en el pretexto, y le pondría comillas al término pretexto, para romper el vínculo con un sistema de creencias, con una expresión de la vida comunitaria como es la vida de la iglesia, ¿no? Hay quienes se enojan con Dios, y le pongo comillas al término enojarse, por vivir la experiencia de la discapacidad y por este cambio que puede representar el haberla adquirido. Entonces, yo creo que como se ve yo en estos minutos que llevamos charlando, pues hay muchísimos temas. Yo creo que difícilmente agotaremos tú y yo todo lo que se pueda decir o todo lo que se haya dicho respecto de la discapacidad. Tampoco es que pretendamos descubrir el hilo negro, sencillamente, pues como tú dices, compartir una charla de café de amigos y, pues ir sumando voces a partir de la participación que nos escuchan, ¿no? Y te decía, te interrumpí hace rato, no solo cómo se determina la relación con los demás, con los que comparten el trabajo o ahí en la misma casa, sino con uno mismo. O sea, sí, sí es muy evidente. A lo mejor el auditorio que nos pueda ver y escuchar después pueda poner atención o pueda cooperar con esta idea. Eh, pero sí es muy evidente cómo uno puede establecer una relación con uno mismo, asumiendo, viviendo la discapacidad, la condición con la que hayamos nacido, incluso la dificultad, la herida, el trancazo que implica, existencialmente hablando, alguien que adquiere una discapacidad. Ahí es más notorio, yo creo que ahí es más notorio. Una persona que por algún accidente o algún lo que quieras, mm,
queda en esta situación discapacitante, por así llamarlo, y que tiene fe, que vive una fe a alguien que sin profesar alguna fe, sin creer en nada sublime, superior, más allá de lo que alcanzan nuestros sentidos, y tenga el mismo accidente, el mismo evento, y tenga la misma limitación después. El modo de asumirlo, de vivirlo, el proceso de dolor que va a implicarle, si es distinto a de la persona creyente a la persona a confesional o no creyente, no sé cómo decirlo. Sí hay una diferencia muy evidente, muy marcada.